Ok, empezamos con que en esto del gran salto, para los que vivimos los Juegos Olímpicos del 68, yo tenía la idea de hacer un video de un par de minutos sobre, con mis sobrinietos en la calle donde yo vivía, por Metro de Cortés, corriendo, haciendo caminatas, saltos, porque cuando yo tenía los 9 años, a eso jugábamos los niños de esa época. Estamos contagiados del ambiente deportivo. Entonces, independientemente también del problema social que existía, que a los niños les decía la maestra Maru Peña que de pronto se corría la voz de que no vayan a la escuela, se los van a llevar los comunistas, así. Eran esos tiempos. Pero bueno, vamos a hablar de esta parte que me toca. Ciudad de México, en Alemania, en Baden-Baden, México gana la sede por un margen mínimo en cuanto a la votación, porque se van a desmayar, se van a estar muriendo, o sea, se pronosticaban muchos problemas en los Juegos Olímpicos. En el video de la maestra Maru Peña decía que se rompieron varios récords, sí, en la cuestión de velocidad, saltos. En los de fondo no les fue muy bien, pero bueno, surgió algo de aquí. Primero, no se le hacía mucho caso a la altitud, salvo que se quería frenar la candidatura. Bueno, sabemos que ciudades por debajo de los 1000 metros no hay ningún efecto en el rendimiento físico. Cuando ya hablamos de altitud media, hablamos sobre en el rendimiento máximo, pero después de los 2000 ya es cuando se puede afectar en la práctica deportiva, en el ejercicio. Y ya por arriba de los 3000, incluso hasta en el reposo. Por eso el rechazo a algunas ciudades o algunos eventos deportivos en ciudades por arriba de esta altitud. Algunos antecedentes sobre la altitud datan de hace siglos. Primero, algunos escritos antiguos hablan sobre los incas y su ventaja de combatir en llano y en altura entre el siglo III y siglo XV. Un fisiólogo suizo empieza a describir las dificultades por estar en altura, dificultades respiratorias. El primer escrito sobre estos problemas es de 1782 sobre efectos de la altura sobre frecuencia cardíaca y ventilación pulmonar. Pero es este hecho que sobrevive en 1875, cuando hacen estudios sobre la atmósfera, estando a 9600 metros, él es el único que sobrevive de 3 tripulantes de un globo, y cuando regresa, él describe todo lo que sucede con la hipoxia y a lo que puede conducir. Más adelante, en el siglo XIX, se habla sobre la experiencia en México por la disminución de oxígeno, es decir, el primer escrito que está publicado sobre la altitud en México fue en el siglo XIX. En los Andes peruanos, la altitud produce poliglobulia, el síndrome de mareo en las montañas ya en el siglo XX, y igual aumento del débito cardíaco durante estadía en altura. Esta publicación de 1946 es la primera publicación de mexicanos que estudian la importancia de la aclimatación y adaptación a la altura. Esto que en 1946 se publica es ahora materia básica en el ámbito de la medicina, el deporte, la fisiología, el ejercicio, porque cuando vas a hacer campamento de altura, tú sabes que los 3 primeros días de aclimatación estás teniendo esos problemas que te dicen, las taquicardias, los problemas de la ventilación, necesitas 3 días. Entonces a mí me tocó vivirlo como médico con el equipo de boxeo, cuando vamos al campamento de altura y de pronto al día siguiente íbamos a empezar a entrenar, ¿no? Entonces una discusión con los entrenadores, pero finalmente tuvimos 3 días de actividad de deporte recreativo de baja intensidad, nos ayudó bastante. Y Roy Shepard, canadiense, que ha publicado y ha aportado mucho en el deporte, efecto de competir en la altura y entrenar en la altura para competir en llano. Este trabajo creo que fue publicado durante la época de los Juegos Olímpicos. Entonces, este canadiense, que ha aportado en muchos campos, ya nos habla de lo que venía en el 68. Después,
hubo gente que vaticinaba muchos fracasos, no nada más en la organización, sino en los problemas de salud de los deportistas. La cobertura médica se tuvo que implementar de varias formas, pero cuando se vieron los resultados, llamó la atención, y entonces fue abrir un nuevo capítulo, sobre todo la fisiología del ejercicio en altitud ya para la competición. Y sabemos que ahora tenemos no esto, sino varios centros de entrenamiento para altitud. A mí me tocó trabajar en la Malinche con boxeo, pero me tocó también hacer pruebas con atletismo en el Centro Ceremonial Otomí, y hemos encontrado varias cosas interesantes. Bueno, fisiológicamente, aumento del gasto cardíaco ya estaba descrito, que los problemas de poligloburia ya estaba descrito, pero hay algo que, aparte de la fisiología, tiene que ver con la altitud: la densidad del aire, la temperatura, y bueno, en el caso de la Ciudad de México, el estado climático que tenemos, ¿no? Fíjense que exactamente durante los Juegos Olímpicos hubo competencias que se llevan a cabo en donde bajaba la temperatura, como el día de hoy, como otras muy soleadas. Ustedes recordarán, o si han visto videos, cuando se rompieron los 100 metros, el récord se bajó de los 10 segundos, los 100 metros planos. Era un día soleado. Cuando Bob Bienemann empezó, era un día soleado en la tarde, pero después se nubló y después llovió un poco. Entonces, esas variaciones también no todos venían preparados para esto, de que había variaciones en la temperatura. Ahora sabemos que también el aporte de oxígeno afecta. Esto que lo sabemos, hay gente que todavía sigue teniendo problemas, y a veces, perdón, aquí es un comentario personal, hemos tenido malos resultados en ciertos deportes porque bajo el aspecto de que me quiero ahorrar el tiempo de aclimatación, mejor los atletas llegan el mero día o un día antes. Solamente un atleta que conozco, omito el nombre, que dijo: le voy a ganar a la humedad, y llegó en la noche para competir al día siguiente. Obviamente pues no le fue bien. Sí, la altitud de los Juegos Olímpicos de Tokio era de 40 metros sobre el nivel del mar. Viene la Ciudad de México 2.234, aquí son 2.240 y tantos metros más o menos, ¿no? En Ciudad Deportiva, poco más de los 40, pero bueno, y de a partir de ahí, ninguna ciudad sede, si se fijan, ninguna ciudad sede llega ni siquiera a los 1.000 metros, ninguna. A lo mejor en el ámbito de deportes de velocidad, de saltos o de lanzamientos, una vez le decía a mi amigo el esclavo Guillermo Guzmán: ¿por qué no haces un festival de lanzamientos aquí en la Ciudad de México? Ahí es donde podrías romper récords, en fin, bueno, varias cosas. Así es de que se vaticinaba un fracaso y los resultados fueron tremendos, se rompieron muchos récords, y de esos quizá los únicos que les afectó fue un poco a los deportes de resistencia, pero aún así ustedes están viendo que nuestro mejor tiempo en el maratón de la Ciudad de México ya está por abajo de 2:10 desde hace tiempo. Entonces, la adaptación del ser humano, viene la otra parte que podríamos analizar. El ser humano es el único animal que cambia de su entorno, de su hábito, de su ambiente, y se puede adaptar a otros muy, muy difíciles. Bob Beamon, salto, yo lo recuerdo porque, y recuerdo mucho salto, recuerdo mucho la competencia del Tilio Muñoz, cuando con mi madre y mi hermano mayor aplaudíamos y llorábamos, pero salto, la historia de Bob Beamon está tremenda, pero bueno, el caso es de que él, para clasificar a la final, clasificó en el penúltimo salto, y apenitas. Su mejor marca está muy por debajo, resulta que salta 8.90. México estaba presumiendo un nuevo medidor de longitud y no alcanzó. ¿Qué hicieron? Ese récord se midió 3 veces. Por no se puede medir. Luego se midió por y dije: no es posible. Conocí hace 15 años a un profesor de educación física que era uno de estos chicos,
Y él me platicaba, dice, a mí me mandaron, porque llegó el presidente de la IAP, no puede ser, y lo mandaron, y dice, y tenemos que entrar muy pulcros, con su gorrito y todo eso, y ya abajo del túnel a correr para traer una cinta nueva. La abrieron, y con eso midieron y dieron el 890. Se tardaron 15 minutos en dar un resultado mínimo. ¿Cuándo se han tardado tanto? Y cuando sucedió esto, Bob Beamon saltó a 2 metros sobre segundo del aire, es decir, en el límite. Y estaba nublado, y después de que salió el resultado, él no entendía el sistema métrico decimal, y su amigo le explicó, y empezó a saltar como canguro y a llorar, y pisó el tartán. Pero bueno, vean, este es el récord olímpico de Tokio. El récord en México, 68-890. Los que me se han acercado. Se rompió el récord de 8.90, sí, Michael Powell con 8.95. El que le traía más ganas era Carl Lewis, y cuando lo rompió Mike Powell, después saltó Carl Lewis 8.91, pero ya no fue récord. Es el que más se acercó. Así es de que para los Juegos Olímpicos de Tokio, lo más probable es que siga vigente este récord. Otros récords se rompieron, se bajaron los récords en cuanto a 400 metros, 200 metros planos. El entrenador, algunos lo conocerán, con apellido Piotrowski, era el entrenador de la corredora polaca que bajó los 20 y tantos segundos de esa época. Elena Shevchinska, la actual presidenta del Comité Olímpico Polaco. Fíjate. Y después entrenador Piotrowski de Alejandro Cárdenas. En cuanto a las nacionalidades, predominan los americanos, pero en el México 68 es donde viene una especie de cambio, y es donde predominan los atletas perdón, no sé si sea el término adecuado, raza negra, en carreras de velocidad, tanto en fondo como en velocidad. Y Bob Beamon salta, y después de que saltó, festejó, y al día siguiente se tuvo que regresar. ¿Por qué? Porque estaba estudiando. No era la época de que eres seleccionado, no. Tenían que estar, y como la escuela empezaba en septiembre, esto fue en octubre, 18 de octubre, hoy se cumplen 50 años de ese récord, que es olímpico y que va a seguir. Así es de que, ¿para cuándo? No sé cuál sea la siguiente serie. Yo recuerdo, esto no se me olvida, al día siguiente, un periódico decía, Bob Beamon voló y el cielo lloró, porque pisó el tartán de aquí, de Seúl, y después empezó a llorar. Muy romántico, ¿no? Otra cuestión, el problema del dopaje. Desde la antigüedad se ha buscado, bueno, primero era el atleta en la antigua Grecia, y el atleta, cuando dejaba de ser atleta, se convertía en entrenador, y el entrenador después buscaba apoyo y buscaba médicos. Y entonces en los médicos en la antigua Grecia se formó una asociación que le llamaban Sympasixtos, y el Arquiatros, pues, uno de los médicos, que es el que se encargaba de valorar a quienes iban a atender. Fíjate, podría ser el nombre de una organización de medicina del deporte, Arquiatros. Bueno, los primeros oficiales antidopaje podría decir que eran los sacerdotes, porque veían qué es lo que consumían los atletas. Pero bueno, en fin, dejamos. Pero viene el problema del dopaje. ¿Es necesario? No, híjole. Desde el punto de vista ético deportivo y ético médico no está justificado. Puede ser la administración, uso de sustancias, vías anormales, en personas sanas, pero para ganar. Ahora, actualmente el concepto de dopaje se ha ampliado, ya no es esto, también es posesión, es tráfico, es asociación delictuosa. Así es de que si yo le recomiendo a un atleta, mira, yo no te pongo nada, pero ve con el calambre, si él te lo va a ver, no. Ya es automáticamente entra en eso. Si un atleta está dopado y sigue asistiendo a entrenar al mismo equipo, eso ya se llama asociación delictuosa, y también perjudica a su equipo. Ya el que se dopa no es solamente, el que se sanciona no es solo el atleta, sino todo el equipo. Y hay varios problemas que llevaron a esto. Primero, un ciclista que muere por el consumo de estimulantes. Se dice que el primer muerto no fue un hombre, sino un caballo, las carreras de caballo. Entonces,
sobre todo en Inglaterra y otra parte de Europa, se trata de evitar que se hagan trampas en las carreras de caballos, y es por eso que en 1910 es el primer examen antidopaje en caballos. Las primeras federaciones, bueno, mejor dicho, la primera federación que prohíbe el dopaje es la de atletismo. En los años 50, los soviéticos ya están utilizando hormonas y otra serie de cosas, ¿sí? 1959 la primera comisión antidopaje, pero en 1969 otra vez anfetaminas. Muchos cócteles que utilizan deportistas de resistencia. Sabemos que en ciclismo de ruta, sabemos que en caminata hacían su famoso despertador, una bebida, en fin, otra serie de cosas para mantener el estímulo de seguir compitiendo. Y luego sigue el uso de anfetaminas, y los americanos en los años 60, después de que borrachan a un entrenador soviético y les dicen que usan hormonas, entonces los americanos saben que hay un medicamento que son los esteroides anabólicos androgénicos que se utilizan para el hipogonadismo. Tiene una aplicación clínica que se utilizan desde los años 30, pero ven que tiene un efecto anabólico y lo empiezan a utilizar. Ciclopentano, peridofenateno. Esta es la base de cualquier esteroide, pero también es la base de las hormonas sexuales, tanto masculinas como femeninas. En 1962 el Comité Olímpico empieza la lucha contra el dopaje, y el término o el concepto de dopaje es hasta los Juegos Olímpicos de Tokio. Llama la atención y causa inquietud que en los vestidores de los deportistas se encontraban muchas cargas de medicamentos, jeringas, etc. Jeringas de vidrio, porque acuérdense que antes no había desechables. Y la Unión Ciclista Internacional, la UCI y la FIFA empiezan a utilizar de alguna manera de sanción en este tipo. Sin embargo, todavía no hay forma de cómo sancionarlo, cómo comprobarlo. Para el 67 se crea la primera comisión médica del Comité Olímpico Internacional, que la preside el príncipe Alexander de Merode. Y para el 68 es un parteaguas en muchos aspectos. México 68, los Juegos Olímpicos de México 68 fueron un parteaguas en muchos aspectos. En la transmisión, junto con el tiempo real, transmisión a color. Me gustaba ir al Seguro Social porque había las transmisiones a color. Los primeros Juegos Olímpicos que la pista era de tartán. En Japón 64 todavía fue arcilla. Primer relevo bajo el agua en Veracruz del fuego olímpico, olimpiadas culturales y deportes. O sea, en muchas cosas México fue, los Juegos Olímpicos de México 68 fueron un parteaguas. Y de estas, los Juegos Olímpicos del 68, como decía la maestra Mario Peña, ya se incluyó el estudio de feminidad. ¿Por qué? Porque los soviéticos se sospechaba, y como no estaba sancionado, se sospechaba que utilizaban gente que tenían características masculinos, con características como si fueran mujeres. Por ejemplo, el síndrome era síndrome de Klinefelter. Gente de síndrome de Klinefelter los metían a competir como mujeres, entonces era una ventaja. Y en estos Juegos Olímpicos ya hubo una sanción por alcohol. Bueno, para el 88, cuando se crea la CONADE, y aquí nos tocó participar en esto, desde que yo entré a la CONADE, desde que se formó, pero me tocó estar desde el 87 en juntas, y que al que fue director le decían, te ofrecieron muchos consultores. Sí, no, yo quiero una dirección, ¿no? Bueno, contrata más gente. No, es que yo quiero un área de esto. Así es de que el director, el doctor Salvador Garay, fue el primero que peleó porque el área médica tuviera un área de evaluación, que tuviera un área de psicología, de nutrición, de terapia física, y después se habló de proyectos regionales, pero la misión era estatal. Él ya no lo vivió, bueno, como director sigue trabajando ahí, y eso es lo que hay ahora. En todos los estados ya hay un Instituto Estatal de Medicina del Deporte con estas áreas, pero en el 92 se crea el primer laboratorio antidopaje en la CONADE. Fue
todo el equipo fue donado por Japón. No fue reconocido, ¿por qué? Porque WADA marca cuáles son las características del equipo. Bueno, pero se empezaron a hacer estudios antidopaje a manera local. Ya se adapta y en 2013 el Laboratorio Antidopaje de México es certificado y reconocido por WADA. Cuando nos llega la noticia, todos felices, bravo, etcétera. Yo estaba ahí y entro a la página de WADA y veo, y aparece México, y veo algo raro en la bandera. Aparece la bandera de México y aparece la hoja de marihuana. Chin, entonces le hablo al doctor García, oiga, a ver qué onda. Ampliar la imagen y efectivamente tú entras a Google Imágenes y pones México, bandera de México, y hay una bandera de México con hojas de marihuana. De inmediato que se habla WADA, como a la media hora luego lo cambiaron. Pero fíjense, bueno, un detalle aquí. Actualmente hay un Comité Nacional Antidopaje que establece parte de las normas del control. Y ya México tiene un laboratorio reconocido a nivel internacional. Todos los laboratorios de pronto reciben llamadas de atención y se para el proceso. Ya lo sufrió México, ya lo sufrieron varios lugares, varios laboratorios del mundo, pero actualmente sigue siendo vigente. En este estudio, vean, existe una correlación importante entre el número de deportistas detectados y el número de controles. Vean, México 68, el primer caso, en donde más se detectaron casos fue en Atenas. Pero si se fijan, aquí hubo 26, 9, etcétera. Pero la cuestión es de que esto nos lleva a que se tienen que hacer cada vez más controles. Entre más controles tienen más probabilidad que encuentres más. Incluso ya se han regresado medallas de oro y medallas de plata, de bronce. Los Juegos Olímpicos que más medallas han regresado son los de Sydney. Se han regresado 8 medallas, los de Sydney. Así es de que, bueno, pues no sé qué es lo que esté sucediendo, pero bueno. Varios deportistas que se han dado el honor de que decían que eran muy buenos, etcétera. Sabemos que Marvin Jones le quitaron los récords, le quitaron las medallas, obviamente los patrocinadores se le caían abajo, pero además estuvo en cárcel y además tuvo que pagar varios meses de trabajo colectivo. Así es de que gente que era este señor que presumía que conocía todos los esteroides, todos los esteroides los conocía, Laila Alzado, falleció muy joven relativamente, y después el Deporte Ilustrado salió diciendo: yo mentí de todo lo que hizo, con un cáncer cerebral. Así es de que el dopaje va en contra de la esencia del deporte. Los mejores detectores o quienes detectan los mejores talentos competidores quizá eran los vendedores de esclavos. Recuerden la película de Gladiador, ¿no? Ya lo detecta, ok. El cuerpo humano ha ido cambiando, vean, en cuanto a los velocistas, Emil Zatopek, vean, su estilo tan raro de correr. Carl Lewis en el 84, en el 88, por cierto, estaba con estimulantes y no lo sancionaron, pero bueno, es otro caso. Las mujeres, en alguna ocasión escuché a una personalidad del deporte que decía que las mujeres, y como son feas, pues no les queda tan más que ser deportistas, que fue una terrible aberración lo que dice. Porque vean, por ejemplo, estas chicas están... Claro, si llegara alguien de los helénicos y vieran que ahora las mujeres están en boxeo, en fútbol, se sorprendería, ¿verdad? Saltadores, vean, estos dos estaban como candidatos a medalla de oro en Barcelona 92. Él sí la consiguió, él no. Y hablando, lo que decía el estudio, yo tengo el libro, pero en copias, maestra, así de que... Aquí varios personajes, incluso aquí la maestra Johanna Folhaber, Santiago Genovés, el doctor Bolaños Cacho y muchas otras personalidades están involucrados en este estudio que fue en el 68, pero bueno, se publicó hasta el 74. Después, en los Juegos Olímpicos de Montreal, nuevamente Carter publica este libro y ya nos habla de composición corporal y de distribución de tejido graso. Aquí ya participa, en este libro, participa Bill Ross. En el 68, bueno, lo que nos decían hace un momento, la distribución en cuanto a la forma, el somatotipo.
Sin embargo, vemos que esto es cambiante y vemos cómo evolucionó las gimnastas, ¿verdad? Desde, ¿se acuerdan? La novia de México le llamaron, algo así, porque se casó en México 68, ¿sí? Vera Shatlaska. En el 92, en México, se hizo un curso internacional de kinantropometría, y aquí está Lindsay Carter, aquí está Víctor Matsuno, bueno, el primero soy yo, Marcel Heveling, Bill Ross, Carlos Rodríguez Alonso, Hernández Corvo, y como no vino Pollock, mandó a James Graves, varios compañeros. Bueno, este es José Luis del Olmo, ¿no? En paz descanse, creo que es ahí, y por ahí está Juan Carlos Cortés, pues ahí está Juan Carlos Cortés, en esa época. Entonces hizo un proyecto que se le llamó SOMA, se hace, donde participamos en evaluar población deportiva. Lamentablemente el que estaba de director, como decía el maestro Oriol Anguera, hay investigadores que son gángster, entonces se presenta en un congreso a nombre de él como autor. Es otra historia. Ha cambiado mucho la estructura, sí. Vean una foto de todo el equipo americano, todo el equipo olímpico, fue previo a Londres. Entonces, los estudios empezaron con la antropometría, luego vino el somatotipo, viene la composición corporal y la edad decimal, ya viene la edad decimal, viene la proporcionalidad del Phantom en el MOGA, vienen las áreas grasas musculares por segmentos, composición corporal por segmentos y por diferentes aparatos, está el DEXA y otra serie de aparatos carísimos. Ok. Sin embargo, la cineentropometría por etapa de entrenamiento en el macrociclo. De pronto lo decimos, lo ves así como un resultado y ya no, pero ¿cómo se asocia con el entrenamiento, con la nutrición? Y así como en el macrociclo tiene que haber una planificación en la parte de evaluación fisiológica, morfológica, nutricional, psicológica, todo. Ahora, Saciorski nos habla de la detección de talentos. Voy a utilizar variables conservadoras que no son sometibles a entrenamiento, bueno, las características morfológicas. Otras que varían con el entrenamiento, ¿sí? La fuerza, la velocidad, pero otras son compensables y no compensables. Recuerden el delantero del equipo de Bélgica, comparen el delantero de Argentina, Lionel Messi. Uno no tiene las dimensiones, pero lo compensa con la habilidad, ¿se entiende? Entonces hay que entender, cada deporte va a tener esto. Hay cosas que no puedes compensar, por ejemplo, el consumo de oxígeno no lo puedes compensar por mucho que sea la estatura o demás, ¿no? Aunque cases del 9, ¿no? Este es un logotipo que hice desde ese tiempo, cuando editamos un boletín que se llamó Marcapaso, y pongo una somatocarta, que es la parte morfológica, y un trazo electrocardiográfico, la parte fisiológica. La medicina, la serpiente, y como un corredor yendo hacia adelante, así como que el desarrollo deportivo basado en la progresión morfológica y fisiológica. No sé qué fumé ese día, pero ¿qué pasa? Mejores escenarios, el salto, mejores escenarios, decíamos con lo de la pista de atletismo, ya ha cambiado tanto, mejor equipo en las mediciones, o sea, ha ido cambiando mucho. En el video también nos están comentando, las evaluaciones psicológicas empezaron hasta los años 80. Mejor atención médico-deportiva, como decía, desde que empezó la CONADE ya hay institutos estatales. Lo ideal es de que quien esté a cargo de atletas sea un profesional que haya estudiado para atender a esos atletas. Mejores profesionales en el deporte. En el 74 empezó la especialidad en medicina del deporte en México, en el POLI, siguió la UNAM, la Toma de Nuevo León, Yucatán, Estado de México, etc. No son muchas universidades, pero ya se están. Sin embargo, surgen maestrías de fisioterapia deportiva, nutrición deportiva. Lo único que les pedimos es que se adapten más a la realidad, que no estén solamente en el aula o nada más yendo a visitar áreas, sino que atiendas deportistas, ¿sí? Tienes que unir el saber y el hacer para que puedas tener un mejor conocimiento y mejores valores, luchando por un deporte libre y sin trampas, porque es una eterna carrera del gato contra el ratón en cuanto a la cuestión del dopaje, pero cada vez se va cerrando más y más. Entonces hay en la filosofía hay uno que le llama la navaja de Occam, la navaja de Occam.
En la navaja de Occam, que es del siglo XIII o XIV, dice que cuando en un problema hay varias hipótesis, generalmente la cierta es la hipótesis más sencilla. Entonces, resulta que esto se aplica a la gente que ha salido con un positivo, porque dan muchos argumentos absurdos. Deportistas que dicen, ¿sabe qué? Es que estoy poniéndome una loción para que me crezca el cabello y por eso. Es que tuve sexo oral con mi mujer que está embarazada. Fue una contaminación del de la pasta dentífrica. Fíjense que es una mafia es un producto de la mafia cubana en Miami. Tantas hipótesis tan absurdas que se aplica esto. La más cierta es que te dopaste. Punto. Así es de que vamos a tratar de buscar un deporte limpio y sin trampas, de acuerdo a la ética deportiva. Gracias.